En las profundidades del alma de Sagitario arde un fuego que no siempre se ve, pero que jamás se apaga. No es el fuego superficial del entusiasmo pasajero ni la chispa ligera de la aventura momentánea. Es una llama antigua, primitiva, que nace en un territorio donde la conciencia no alcanza a nombrar lo que realmente impulsa cada paso. Allí, en ese espacio oculto, Sagitario no busca simplemente vivir, busca expandirse hasta tocar los límites de lo posible. Ese inconsciente está tejido de una necesidad feroz de sentido. No se conforma con la realidad tal como es presentada, la atraviesa, la cuestiona, la rompe si es necesario. Existe una voz interna que susurra que siempre hay algo más allá, una verdad más grande, una experiencia más intensa, una libertad más pura. Esa voz no da descanso. Incluso en los momentos de calma, hay un latido que empuja hacia el movimiento, hacia lo desconocido, hacia horizontes que aún no tienen forma. En lo más oculto, Sagitario no teme perderlo todo porque, en el fondo, nunca ha creído realmente en la pérdida. Su inconsciente sabe que todo es tránsito, transformación, viaje. Por eso, cuando otros dudan, Sagitario avanza. Cuando otros se aferran, Sagitario suelta. Hay una fe casi instintiva, no siempre consciente, que le permite reconstruirse una y otra vez sin quedarse atrapado en lo que fue. Pero esa fuerza también guarda una sombra. En ese impulso por ir más allá, existe una inquietud constante que rara vez se reconoce abiertamente. Un vacío que no es debilidad, sino motor. Es la sensación de que ningún destino es definitivo, de que toda llegada es solo un nuevo punto de partida. Esa insatisfacción silenciosa es lo que lo vuelve imparable, porque nunca permite que se estanque, nunca deja que se conforme con menos de lo que intuye que puede alcanzar. En su interior más profundo, Sagitario no busca simplemente la libertad, busca la verdad que justifique esa libertad. No huye por miedo, sino por intuición. No se mueve por capricho, sino por una certeza invisible de que el mundo es demasiado vasto para permanecer quieto. Y en ese movimiento constante, en esa expansión interminable, se convierte en una fuerza que trasciende límites, normas y expectativas. Allí reside su poder real, en la conexión con un propósito que no siempre puede explicar, pero que guía cada una de sus decisiones. Un propósito que no se somete a estructuras rígidas ni acepta finales cerrados. Es un impulso que lo empuja a crecer, a explorar, a desafiar, a creer incluso cuando no hay pruebas. Ese inconsciente no conoce la rendición. Puede detenerse, puede dudar, puede incluso perderse por momentos, pero nunca se apaga. Porque en lo más profundo de Sagitario habita la certeza de que siempre hay un nuevo camino por descubrir, y que la vida, en su forma más pura, es una aventura que solo cobra sentido cuando se vive sin cadenas. En ese territorio invisible donde Sagitario se gesta a sí mismo, existe una memoria que no pertenece únicamente a esta vida ni a una experiencia concreta. Es una memoria simbólica, arquetípica, como si en su inconsciente habitara el eco de todos los caminos que alguna vez fueron recorridos por la humanidad en busca de significado. Esa herencia interna lo impulsa a sentir que su existencia no es trivial, que cada paso tiene un propósito que trasciende lo inmediato, aunque no siempre logre descifrarlo con claridad. Allí se esconde también una relación particular con el destino. Sagitario no percibe el destino como algo fijo, sino como una corriente viva que puede ser atravesada, modificada, incluso desafiada. En su interior existe una tensión constante entre lo que parece estar escrito y lo que siente que debe conquistar por sí mismo. Esa dualidad crea una energía inagotable, porque lo empuja a no aceptar límites impuestos sin antes ponerlos a prueba. Su inconsciente no reconoce fácilmente la palabra imposible, la traduce como una invitación a expandirse. En las capas más profundas aparece una sensibilidad que rara vez se muestra de forma directa. Aunque hacia el exterior proyecta confianza, espontaneidad y una visión optimista, internamente existe una percepción muy aguda de la fragilidad de la vida y del paso del tiempo. Esa percepción no lo paraliza, sino que lo vuelve más intenso. Sabe, en algún nivel oculto, que todo puede desaparecer, y precisamente por eso busca vivir con mayor amplitud, con mayor entrega, con una urgencia que no siempre se verbaliza. También habita en su inconsciente una necesidad de coherencia entre lo que cree y lo que vive. No puede sostener durante mucho tiempo una realidad que contradiga sus principios más profundos. Cuando eso ocurre, se activa un conflicto interno que termina empujándolo a romper con situaciones, vínculos o estructuras que ya no representan su verdad. Esa capacidad de ruptura no nace de la frialdad,
sino de una fidelidad radical a su esencia, aunque eso implique atravesar pérdidas o incomprensiones. Existe además un impulso filosófico que no siempre se manifiesta como reflexión consciente, sino como una forma de sentir el mundo. Sagitario necesita que su vida tenga una narrativa, un sentido que conecte los acontecimientos entre sí. Su inconsciente construye constantemente significados, interpreta experiencias, busca lecciones ocultas en cada vivencia. Incluso en los momentos más caóticos, hay una parte de él que está intentando comprender, integrar, transformar lo vivido en sabiduría. En lo más oculto también se encuentra una relación particular con el riesgo. Sagitario no es ajeno al peligro, pero lo percibe de una manera distinta. Para su inconsciente, el mayor riesgo no es fallar, sino no intentarlo. Esa percepción altera completamente su forma de actuar, porque lo lleva a tomar decisiones que otros evitarían. No se trata de imprudencia, sino de una jerarquía interna donde la expansión vale más que la seguridad. Esa elección constante es lo que le permite avanzar donde otros se detienen. Hay una dimensión espiritual que, aunque no siempre adopta una forma religiosa o estructurada, es fundamental en su mundo interno. Sagitario siente que hay algo más grande que lo guía, una inteligencia superior, una conexión con lo universal que no necesita pruebas concretas para ser real. Esa fe, profundamente arraigada en su inconsciente, actúa como un sostén invisible en los momentos de incertidumbre. Es lo que le permite levantarse después de cada caída, confiando en que cada experiencia forma parte de un proceso mayor. En ese mismo espacio interior también se esconde una lucha con la permanencia. Sagitario desea construir, pero teme quedar atrapado. Quiere amar, pero necesita espacio. Quiere pertenecer, pero no a costa de perder su libertad. Esta tensión no siempre es consciente, pero influye en sus decisiones, en sus vínculos, en su forma de habitar el mundo. Su inconsciente le recuerda constantemente que su esencia es el movimiento, y cualquier intento de inmovilizarlo genera una resistencia profunda. Sin embargo, dentro de esa aparente contradicción se encuentra una de sus mayores fuerzas. Sagitario tiene la capacidad de encontrar estabilidad dentro del cambio, de crear una identidad que no depende de un lugar fijo ni de una estructura rígida. Su verdadera base es interna, y eso le permite adaptarse, reinventarse, renacer en contextos completamente distintos sin perder su esencia. En lo más profundo, existe también un impulso de inspiración hacia los demás. Aunque no siempre lo busque de forma consciente, Sagitario lleva consigo una energía que despierta algo en quienes lo rodean. Su forma de ver la vida, su valentía para explorar lo desconocido, su capacidad de encontrar sentido incluso en la incertidumbre, actúan como un catalizador. Su inconsciente sabe que no solo está aquí para vivir su propia experiencia, sino también para encender chispas en otros, para abrir caminos que otros quizás no se atreverían a recorrer. Y en ese vasto universo interior, donde conviven la inquietud, la fe, la búsqueda y la transformación, se encuentra la clave de su carácter imparable. No es una fuerza lineal ni constante, sino una energía que se regenera a sí misma. Cada caída alimenta su impulso, cada duda refuerza su búsqueda, cada pérdida amplía su comprensión. Sagitario no avanza porque todo sea fácil, sino porque en lo más profundo de su ser existe una certeza inquebrantable de que siempre hay algo más grande esperándolo más allá del siguiente horizonte. En las capas más profundas de su mundo interior, Sagitario alberga una relación íntima con la expansión del tiempo que rara vez se vuelve consciente. No percibe su vida como una línea recta, sino como un territorio abierto donde pasado, presente y futuro se entrelazan en una misma pulsión de crecimiento. Su inconsciente no queda atrapado en lo que ya fue, ni se paraliza ante lo que aún no ha llegado. Se mueve con una confianza instintiva en que todo forma parte de un proceso mayor que siempre está en desarrollo. Esa percepción le otorga una resiliencia particular, porque incluso los momentos más difíciles son interpretados como etapas necesarias dentro de una travesía más amplia. En ese espacio oculto también existe una rebeldía sagrada que no responde únicamente a normas externas, sino a cualquier forma de limitación que intente reducir su visión. No es una rebeldía caótica, sino profundamente intuitiva. Sagitario siente, en lo más interno, cuando algo restringe su esencia, y esa sensación despierta una fuerza que no negocia. Esa energía puede permanecer latente durante un tiempo, pero cuando emerge, lo hace con una claridad que transforma por completo su dirección. Es una ruptura que no busca destruir por destruir, sino liberar lo que ha quedado contenido durante demasiado tiempo. Habita también una conexión muy particular con la intuición del movimiento correcto.
Aunque desde fuera pueda parecer impulsivo, en su inconsciente existe una brújula extremadamente afinada que detecta cuándo avanzar, cuándo cambiar de rumbo y cuándo abandonar. No siempre puede explicarlo con lógica, pero hay una certeza visceral que lo guía. Esa brújula interna no se basa en la seguridad, sino en la coherencia con su expansión. Cuando la ignora, siente una inquietud persistente; cuando la sigue, incluso en medio de la incertidumbre, experimenta una sensación de alineación difícil de describir. En su interior más profundo, Sagitario también guarda una relación compleja con la verdad. No se trata de una verdad fija o absoluta, sino de una verdad viva, en constante transformación. Su inconsciente rechaza las respuestas definitivas porque intuye que toda certeza puede evolucionar. Esto lo impulsa a cuestionar, a aprender, a desaprender, a reconstruir sus creencias una y otra vez. Esa dinámica lo convierte en un explorador no solo del mundo externo, sino también de su propio pensamiento. No teme cambiar de perspectiva si eso significa acercarse más a una comprensión más amplia. Existe además una fuerza silenciosa relacionada con la dignidad interior. Sagitario puede tolerar muchas cosas, pero hay un punto invisible donde su inconsciente marca un límite inquebrantable. Cuando ese límite es cruzado, se activa una energía que lo lleva a recuperar su lugar, su espacio, su verdad. No siempre es una reacción inmediata, pero es inevitable. Esa dignidad profunda actúa como un núcleo que lo protege de perderse completamente en contextos que no lo representan. En lo oculto también se encuentra una capacidad de regeneración emocional que no siempre es evidente. Aunque puede atravesar momentos de desorientación o desencanto, hay una parte de su ser que nunca se queda atrapada en la oscuridad de forma permanente. Su inconsciente transforma las heridas en impulso, las decepciones en aprendizaje, los finales en nuevos comienzos. No se trata de negar el dolor, sino de integrarlo dentro de una visión más amplia que le permita seguir avanzando. Sagitario guarda en su interior una relación especial con la visión de futuro. No es una planificación rígida ni una expectativa cerrada, sino una percepción abierta de lo que puede llegar a ser. Su inconsciente proyecta posibilidades, imagina escenarios, siente la expansión antes de que ocurra. Esa capacidad de visualizar más allá de lo presente actúa como un motor constante, porque lo impulsa a moverse hacia aquello que aún no existe, pero que ya percibe como posible. También existe una conexión profunda con la experiencia del vacío. No como una carencia, sino como un espacio fértil donde todo puede surgir. Sagitario no teme quedarse sin certezas durante demasiado tiempo, porque en su inconsciente entiende que ese vacío es parte del proceso de expansión. Es el lugar donde las antiguas estructuras se disuelven para dar paso a nuevas comprensiones. Esa relación con el vacío le permite atravesar transiciones que para otros resultarían insoportables. En lo más íntimo, se encuentra una fuerza de autenticidad que no puede ser sostenida por máscaras durante mucho tiempo. Sagitario puede adaptarse, explorar diferentes versiones de sí mismo, pero su inconsciente siempre lo empuja a regresar a su esencia. Cuando se aleja demasiado de lo que realmente es, surge una incomodidad interna que lo impulsa a reajustarse. Esa autenticidad no es estática, sino evolutiva, pero siempre está alineada con su necesidad de expansión y verdad. Hay también un impulso de trascendencia que va más allá del logro personal. Sagitario no busca únicamente crecer por sí mismo, sino formar parte de algo más grande. Su inconsciente lo conecta con la idea de contribuir, de dejar una huella que tenga sentido dentro de un contexto más amplio. Esa motivación no siempre se expresa de manera concreta, pero está presente como una sensación de que su camino tiene un propósito que va más allá de lo individual. En ese universo interno, donde cada impulso responde a una lógica más profunda que la razón inmediata, Sagitario se convierte en una fuerza en constante transformación. No es la estabilidad lo que lo define, sino la capacidad de evolucionar sin perder su esencia. No es la certeza lo que lo sostiene, sino la fe en el proceso. Y es precisamente en esa combinación de movimiento, intuición, rebeldía y propósito donde reside su naturaleza imparable, una energía que no se detiene porque siempre está siendo renovada desde lo más profundo de su ser. En lo más recóndito de su estructura interna, Sagitario alberga una relación silenciosa con la expansión de la conciencia que va mucho más allá de lo visible. No se trata solo de explorar el mundo exterior, sino de atravesar estados internos que amplían su percepción de la realidad. Su inconsciente funciona como un territorio en constante apertura, donde cada experiencia, cada encuentro y cada ruptura actúan como portales hacia una comprensión más amplia de sí mismo y del universo.
Esa expansión no sigue un orden lógico ni lineal, ocurre a través de saltos, intuiciones repentinas, revelaciones que emergen cuando menos se esperan. En ese espacio oculto existe también una profunda conexión con el sentido de dirección invisible. Sagitario no necesita tener todo claro para avanzar, porque hay una parte de su ser que percibe el rumbo incluso en la incertidumbre. Es como si su inconsciente leyera señales que no son evidentes para los demás, guiándolo hacia lugares, personas y situaciones que cumplen una función en su evolución. Esa capacidad le permite sostener el movimiento incluso cuando no hay garantías, confiando en que cada paso tiene un significado que se revelará más adelante. Habita en su interior una tensión constante entre el infinito y lo concreto. Sagitario siente la vastedad de lo posible, pero al mismo tiempo debe habitar un mundo que impone límites, tiempos y estructuras. Esa dualidad genera un impulso continuo por trascender lo inmediato sin perder completamente el contacto con la realidad. Su inconsciente trabaja para integrar ambos planos, para encontrar formas de materializar lo intangible sin reducirlo, de vivir lo espiritual sin desconectarse de lo terrenal. Esa integración es parte de su desafío y también de su poder. En lo profundo se encuentra una sensibilidad hacia la libertad ajena que no siempre es evidente en la superficie. Sagitario no solo necesita ser libre, sino que también reconoce, de forma instintiva, el derecho de los demás a serlo. Su inconsciente rechaza las dinámicas de control, posesión o restricción, incluso cuando éstas pueden parecer seguras o estables. Esa postura lo lleva a relacionarse desde un lugar donde el espacio y la autonomía son esenciales, aunque eso implique vínculos menos convencionales o más desafiantes. Existe también una relación muy particular con el error. Para Sagitario, el error no es un fracaso definitivo, sino una parte natural del proceso de expansión. Su inconsciente no se detiene demasiado tiempo en la culpa o el arrepentimiento, porque interpreta cada equivocación como una experiencia necesaria para avanzar. Esta perspectiva le permite arriesgar, intentar, explorar sin quedar paralizado por el miedo a fallar. Es una mentalidad que lo empuja constantemente hacia adelante, incluso después de caídas significativas. En su interior más profundo, Sagitario guarda una conexión con la aventura como principio existencial. No se trata solo de viajar o cambiar de entorno, sino de vivir cada experiencia con una disposición abierta, como si siempre hubiera algo nuevo por descubrir. Su inconsciente transforma la rutina en exploración, lo cotidiano en aprendizaje, lo conocido en algo que puede ser reinterpretado. Esa capacidad mantiene viva su energía, evitando que se apague en la repetición o en la monotonía. También se encuentra una relación con la expansión emocional que no siempre es evidente. Aunque puede parecer que prioriza la acción o la experiencia externa, su mundo emocional está en constante crecimiento. Sagitario necesita sentir que sus emociones evolucionan, que no quedan atrapadas en patrones repetitivos. Su inconsciente lo impulsa a procesar, comprender y transformar lo que siente, incluso si ese proceso ocurre a través del movimiento o del cambio de contexto. En lo oculto también reside una percepción muy clara de la autenticidad ajena. Sagitario detecta, muchas veces sin poder explicarlo, cuando algo es genuino y cuando no. Esa percepción influye en sus decisiones, en sus vínculos, en su forma de interactuar con el mundo. Su inconsciente lo guía hacia lo que resuena con su verdad y lo aleja de lo que percibe como falso o limitado. Esta sensibilidad puede hacerlo selectivo, pero también le permite rodearse de experiencias que alimentan su crecimiento. Existe además una fuerza interior relacionada con la expansión del lenguaje y el pensamiento. Sagitario no solo busca comprender, sino también expresar lo que descubre. Su inconsciente lo impulsa a compartir ideas, a comunicar visiones, a transmitir aquello que ha aprendido en su recorrido. Esa necesidad de expresión no es superficial, es una forma de integrar lo vivido y de contribuir a la expansión colectiva. En su núcleo más profundo, Sagitario también mantiene una relación con el desapego que no siempre es evidente. No se trata de indiferencia, sino de una comprensión interna de que todo es transitorio. Su inconsciente le permite soltar cuando es necesario, incluso aquello que ha sido significativo. Esa capacidad no elimina el dolor, pero evita que se convierta en estancamiento. Es un desapego que abre espacio para nuevas experiencias, para nuevas conexiones, para nuevas versiones de sí mismo. Habita también una conexión con la energía de lo desconocido como fuente de poder. Sagitario no necesita tener control absoluto para sentirse seguro, su inconsciente encuentra fortaleza precisamente en lo incierto. Es en ese terreno donde su intuición, su adaptabilidad y su fe se activan con mayor intensidad.
Lo desconocido no es una amenaza, sino un campo de posibilidades donde puede desplegar su verdadera naturaleza. En lo más profundo, existe una comprensión silenciosa de que su camino no está destinado a ser lineal ni predecible. Sagitario no ha venido a repetir estructuras, sino a expandirlas, a cuestionarlas, a transformarlas. Su inconsciente acepta esa naturaleza cambiante como parte esencial de su identidad. No busca encajar completamente, sino evolucionar constantemente. Y en ese movimiento perpetuo, en esa danza entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo inexplorado, Sagitario encuentra su verdadera fuerza. No es una energía que se agote, porque no depende de circunstancias externas. Es una llama interna que se alimenta de cada experiencia, de cada desafío, de cada descubrimiento. Una fuerza que no necesita detenerse, porque su esencia misma es el viaje continuo hacia horizontes que siempre se expanden más allá de lo que alguna vez imaginó. En lo más profundo de su arquitectura psíquica, Sagitario alberga una relación casi mística con la expansión de los límites internos, no solo externos. Existe en su inconsciente una fuerza que constantemente empuja las fronteras de lo que cree posible para sí mismo. No se trata únicamente de descubrir nuevos lugares o ideas, sino de romper sus propias barreras invisibles. Allí donde otros encuentran una zona de confort, Sagitario percibe un territorio que debe ser trascendido. Su inquietud no es solo hacia el mundo, sino hacia su propia evolución, como si llevara dentro una orden silenciosa de no permanecer nunca en el mismo nivel de conciencia. En ese mismo espacio oculto se manifiesta una resistencia profunda a la resignación. Sagitario puede atravesar momentos de pérdida, desorientación o incluso desencanto, pero su inconsciente rechaza la idea de quedarse atrapado en ellos. Hay una energía interna que actúa como un impulso de resurrección constante. No es un optimismo superficial, sino una fuerza estructural que lo empuja a levantarse incluso cuando no hay razones visibles para hacerlo. Esa capacidad de recomponerse no nace de la negación del dolor, sino de una comprensión interna de que la vida siempre se está moviendo hacia adelante. Habita también en su interior una relación compleja con la intensidad. Aunque muchas veces se le asocia con ligereza o entusiasmo, en lo profundo Sagitario experimenta la vida con una intensidad que no siempre se expresa abiertamente. Siente con fuerza, piensa con amplitud, desea con profundidad. Sin embargo, su inconsciente regula esa intensidad a través del movimiento, evitando que se convierta en estancamiento o carga. Esa dinámica le permite vivir experiencias profundas sin quedar atrapado en ellas, transformándolas en impulso en lugar de peso. En las capas más ocultas se encuentra una conexión con la sabiduría ancestral que no siempre pasa por el pensamiento racional. Sagitario no solo aprende a través de la lógica, sino también a través de la experiencia directa, de la intuición, de una percepción que parece venir de un lugar más antiguo que su propia historia personal. Su inconsciente integra conocimientos de forma orgánica, como si cada vivencia dejara una huella que se convierte en comprensión sin necesidad de ser analizada en exceso. También existe una relación muy particular con la expansión del deseo. Sagitario no desea de forma limitada, su anhelo siempre tiende hacia lo grande, hacia lo que implica crecimiento, hacia lo que abre posibilidades. Su inconsciente amplifica sus aspiraciones, empujándolo a no conformarse con metas pequeñas o restringidas. Ese impulso puede generar momentos de insatisfacción, pero también es la fuente de su capacidad para alcanzar horizontes que otros ni siquiera consideran. En lo profundo se encuentra una sensibilidad hacia la energía del propósito colectivo. Sagitario no está desconectado de lo individual, pero su inconsciente lo conecta constantemente con algo más amplio. Siente que su camino tiene un impacto más allá de sí mismo, que sus decisiones forman parte de una red mayor de significado. Esa percepción le otorga una motivación adicional, porque no solo avanza por su propio crecimiento, sino también por la contribución que puede ofrecer al conjunto. Habita también una tensión interna entre la expansión y la integración. Sagitario tiende a avanzar, a explorar, a abrir nuevos caminos, pero su inconsciente también le exige integrar lo vivido. No puede seguir acumulando experiencias sin darles sentido. Existe un proceso interno de síntesis, donde cada vivencia es absorbida y transformada en comprensión. Esa integración es lo que convierte su movimiento en evolución real y no en simple dispersión. En lo más oculto se encuentra una relación con el vértigo de lo ilimitado. Sagitario intuye que no hay un techo definitivo para su crecimiento, y esa percepción puede generar tanto entusiasmo como una sensación de abismo. Su inconsciente aprende a sostener esa amplitud, a no temerle a la falta de límites claros.
Es en ese vértigo donde desarrolla su verdadera fortaleza, porque aprende a avanzar sin necesidad de certezas absolutas. Existe también una fuerza relacionada con la expansión de la identidad. Sagitario no se define de forma rígida, su inconsciente le permite reinventarse, explorar diferentes versiones de sí mismo, evolucionar sin perder coherencia interna. Esa flexibilidad le da una ventaja única, porque no queda atrapado en etiquetas ni en definiciones estáticas. Su identidad es un proceso en constante construcción. En su núcleo más profundo habita una conexión con la alegría como estado de expansión. No es una alegría superficial, sino una sensación de vitalidad que surge cuando se siente alineado con su movimiento interno. Su inconsciente reconoce esa vibración como una señal de que está en el camino correcto. Por eso, busca experiencias que le permitan sentir esa expansión, esa apertura, esa conexión con algo más grande que él mismo. También se encuentra una relación con la trascendencia del miedo. Sagitario no es ajeno al miedo, pero su inconsciente no le otorga el poder de detenerlo. Existe una jerarquía interna donde el crecimiento está por encima de la seguridad. Esa estructura le permite actuar incluso cuando hay incertidumbre, transformando el miedo en un impulso hacia adelante en lugar de un freno. En lo más profundo, Sagitario guarda una conexión con el flujo de la vida como una fuerza que no puede ser controlada, pero sí acompañada. Su inconsciente no busca dominar cada aspecto de la existencia, sino moverse con ella, adaptarse, fluir. Esa relación le permite encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos, caminos donde otros ven límites. Y en ese entramado invisible de impulsos, tensiones, intuiciones y certezas silenciosas, Sagitario se convierte en una manifestación viva del movimiento consciente. No avanza por inercia, sino por una conexión profunda con una energía que lo empuja a expandirse constantemente. Es esa conexión, sostenida en lo más oculto de su ser, la que lo vuelve verdaderamente imparable, no porque nunca caiga, sino porque nunca deja de levantarse con una visión más amplia, con una fuerza renovada y con una determinación que siempre apunta más allá. En lo más profundo de su entramado inconsciente, Sagitario alberga una relación íntima con el significado del caos. Allí donde otros perciben desorden o ruptura, Sagitario percibe un lenguaje oculto, una reorganización invisible que prepara el terreno para algo mayor. Su inconsciente no teme cuando la estructura se rompe, porque reconoce que muchas veces es en ese quiebre donde emerge una verdad más amplia. Esta capacidad de encontrar sentido en lo incierto le otorga una fortaleza única, ya que no depende de la estabilidad externa para sostener su avance. En ese mismo nivel oculto, existe una conexión muy poderosa con la expansión de la visión interna. Sagitario no solo mira hacia afuera en busca de horizontes, sino que dentro de sí mismo proyecta escenarios, posibilidades, caminos que aún no existen. Su inconsciente actúa como un generador constante de futuro, una fuente inagotable de potencial que lo empuja a imaginar más allá de los límites actuales. Esta visión no es fantasía vacía, sino una forma de anticipar lo que puede llegar a manifestarse si se atreve a seguir ese impulso. Habita también en su interior una relación con la verdad emocional que no siempre se expresa de forma convencional. Sagitario puede parecer desapegado en ciertos momentos, pero en su inconsciente existe una honestidad radical hacia lo que siente. No puede sostener emociones que no son auténticas ni permanecer en estados internos que no resuenan con su esencia. Esa sinceridad interna lo obliga a confrontar sus propias contradicciones, a reconocer sus deseos más profundos, a aceptar aquello que realmente lo mueve, incluso cuando no encaja con lo esperado. En lo más oculto se encuentra una dinámica constante entre expansión y soledad. Sagitario necesita el mundo, la experiencia, el intercambio, pero también requiere espacios de aislamiento donde pueda reconectar con su propia dirección. Su inconsciente entiende que la expansión externa solo es posible si existe una conexión interna sólida. Por eso, aunque pueda parecer siempre en movimiento, hay momentos en los que se retira, se repliega, se sumerge en sí mismo para reorganizar su energía y reencontrar su rumbo. Existe además una relación muy particular con la fe en lo invisible. Sagitario no necesita pruebas constantes para creer en lo que siente como verdadero. Su inconsciente opera desde una confianza profunda en que hay fuerzas que guían, que sostienen, que abren caminos incluso cuando no son evidentes. Esta fe no es ingenua, sino una forma de inteligencia intuitiva que le permite avanzar sin quedar atrapado en la duda permanente. En su interior más profundo habita una resistencia silenciosa a la mediocridad entendida como estancamiento del alma. Sagitario no puede permanecer mucho tiempo en situaciones que no lo desafían, que no lo expanden, que no le permiten crecer.
Su inconsciente rechaza la repetición vacía, la rutina sin propósito, la vida sin sentido. Esa resistencia lo empuja a buscar constantemente nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas formas de evolucionar. También se encuentra una conexión con el impulso de superación que no depende de la competencia externa. Sagitario no necesita compararse para avanzar, su verdadero desafío es consigo mismo. Su inconsciente establece estándares internos que lo impulsan a ir más allá de sus propios límites, a mejorar, a expandirse, a descubrir hasta dónde puede llegar. Esa autoexigencia no siempre es visible, pero es una de las fuerzas que sostiene su crecimiento constante. En lo oculto se manifiesta una relación con la libertad como responsabilidad. Sagitario no solo desea ser libre, sino que su inconsciente entiende que esa libertad implica tomar decisiones, asumir consecuencias, sostener su propio camino. No busca depender de estructuras externas para definir su vida, sino construir su propio sentido de dirección. Esa responsabilidad interna es lo que le permite ejercer su libertad de forma auténtica y no como simple evasión. Habita también una sensibilidad hacia la expansión del conocimiento como experiencia viva. Sagitario no se conforma con aprender de forma teórica, necesita vivir lo que aprende, experimentar, integrar. Su inconsciente transforma el conocimiento en acción, en vivencia, en algo que se incorpora a su forma de ser. Esta dinámica convierte cada aprendizaje en una herramienta real para su evolución. En lo más profundo se encuentra una relación con la energía del propósito como algo dinámico. Sagitario no concibe un propósito fijo e inmutable, sino una dirección que evoluciona con el tiempo. Su inconsciente le permite adaptarse, redefinir su camino, ajustar su visión sin perder coherencia. Esta flexibilidad le da una ventaja única, porque no queda atrapado en metas que ya no resuenan con su crecimiento. Existe también una conexión con la capacidad de inspirarse a sí mismo. Sagitario no depende exclusivamente de estímulos externos para encontrar motivación. Su inconsciente genera impulso desde dentro, crea significado, alimenta su propia energía. Esta autosuficiencia emocional le permite sostener su avance incluso en contextos donde no hay reconocimiento ni apoyo externo. En su núcleo más profundo habita una relación con la transformación constante como forma de existencia. Sagitario no está diseñado para permanecer igual, su esencia es cambiar, evolucionar, expandirse. Su inconsciente abraza esa transformación como algo natural, necesario, inevitable. No se aferra a versiones pasadas de sí mismo, sino que se permite crecer más allá de ellas. Y en ese flujo continuo de cambio, de búsqueda, de expansión y de integración, Sagitario encuentra su verdadera naturaleza. No es una fuerza que se agota, porque siempre está renovándose desde dentro. No es una energía que se detiene, porque siempre hay algo más por descubrir, por comprender, por vivir. Es una conciencia en movimiento, una voluntad que no se conforma, una esencia que avanza guiada por una verdad interna que no necesita ser explicada para ser real. En lo más profundo de su esencia, Sagitario guarda una relación silenciosa con el fuego primordial que no solo impulsa, sino que purifica. Este fuego interno no se limita a motivar el avance, actúa como una fuerza que consume todo aquello que se ha vuelto obsoleto dentro de su propia identidad. Su inconsciente no permite que las capas antiguas permanezcan intactas demasiado tiempo. Las ideas, las creencias, incluso las versiones de sí mismo que alguna vez fueron válidas, son atravesadas por esta energía incansable que las transforma o las disuelve. Por eso, Sagitario no solo evoluciona, se reinventa desde las cenizas de lo que fue, una y otra vez, sin temor a dejar atrás aquello que ya no refleja su verdad más amplia. En ese territorio oculto también habita una relación profunda con la intuición del propósito en movimiento. No se trata de una meta fija, sino de una dirección viva que se revela a través de la acción. Sagitario no necesita tener todas las respuestas antes de avanzar, porque su inconsciente entiende que el sentido se construye en el camino. Cada paso activa nuevas comprensiones, cada experiencia abre una puerta que antes no era visible. Esta forma de existir convierte la incertidumbre en un aliado, porque lejos de paralizarlo, lo invita a descubrir. Existe en su interior una percepción muy fina del límite entre expansión y dispersión. Aunque su naturaleza lo impulsa hacia lo vasto, su inconsciente también trabaja para evitar que esa amplitud se convierta en pérdida de enfoque. Hay un equilibrio sutil que se construye con el tiempo, donde Sagitario aprende a dirigir su energía sin restringirla, a avanzar sin fragmentarse. Esta capacidad no siempre es inmediata,
pero cuando se integra, le permite canalizar su impulso de forma poderosa y sostenida. En lo más profundo se encuentra una relación con la verdad interior como algo que no puede ser negociado indefinidamente. Sagitario puede explorar diferentes caminos, probar distintas formas de vivir, incluso desviarse momentáneamente de su esencia, pero su inconsciente siempre lo empuja a regresar a lo que es auténtico. Esa verdad interna actúa como una brújula que no se apaga, aunque a veces quede momentáneamente cubierta por el ruido externo. Es esa conexión la que le impide quedarse en lugares que no le corresponden, en vidas que no le representan, en versiones de sí mismo que ya han quedado atrás. Habita también una conexión con la expansión del coraje como una cualidad que se fortalece en el movimiento. Sagitario no espera a sentirse completamente seguro para actuar, su inconsciente entiende que el coraje se construye a través de la experiencia. Cada salto al vacío, cada decisión tomada sin garantías, cada paso dado en dirección a lo desconocido alimenta esa fuerza interna. Con el tiempo, el miedo pierde poder no porque desaparezca, sino porque deja de ser determinante. En las capas más ocultas existe una relación con la energía del descubrimiento como una necesidad vital. Sagitario no puede permanecer en un estado donde todo es predecible. Su inconsciente busca constantemente lo nuevo, no por simple curiosidad, sino porque en lo desconocido encuentra partes de sí mismo que aún no han sido reveladas. Cada experiencia se convierte en un espejo donde se reconoce desde una perspectiva diferente. Esta dinámica lo mantiene en un estado de evolución constante, donde la vida nunca se vuelve estática. También se encuentra una sensibilidad hacia la expansión del sentido de pertenencia. Aunque Sagitario valora su independencia, su inconsciente no lo desconecta del deseo de formar parte de algo más grande. Sin embargo, esa pertenencia no se basa en la limitación, sino en la resonancia. Necesita sentirse alineado con el entorno, con las personas, con los proyectos que elige. Cuando esa resonancia no existe, surge una incomodidad que lo impulsa a seguir buscando. En lo más profundo habita una relación con la sabiduría del tiempo vivido. Sagitario no acumula experiencias de forma superficial, su inconsciente las procesa, las integra, las transforma en conocimiento. Cada etapa deja una huella que se convierte en parte de su visión del mundo. Esta acumulación de sentido le permite avanzar con una comprensión cada vez más amplia, sin perder la capacidad de asombro. Existe también una conexión con la energía de la expansión como un derecho interno. Sagitario no siente que deba pedir permiso para crecer, para explorar, para ir más allá. Su inconsciente reconoce esa expansión como algo natural, inherente a su esencia. Esta percepción le da una libertad interior que no depende completamente de las circunstancias externas, porque nace de una convicción profunda de que su camino le pertenece. En su núcleo más íntimo se encuentra una relación con la transformación del deseo en dirección. Sagitario no solo sueña, su inconsciente lo impulsa a convertir esos sueños en movimiento, en acción, en experiencia. No se queda en la idea de lo que podría ser, sino que busca encarnarlo, vivirlo, atravesarlo. Esa capacidad de traducir el impulso en realidad es una de las claves de su naturaleza imparable. Habita también una tensión creativa entre lo que ya conoce y lo que aún no ha descubierto. Sagitario no rechaza su pasado, pero tampoco se queda anclado en él. Su inconsciente utiliza lo vivido como base para expandirse, no como límite. Esta relación dinámica con su propia historia le permite avanzar sin cargar con el peso de lo que fue, transformándolo en impulso hacia lo que puede llegar a ser. En lo más profundo existe una comprensión silenciosa de que su camino no es lineal, sino expansivo. Cada experiencia abre múltiples direcciones posibles, y Sagitario no necesita recorrerlas todas para saber que existen. Su inconsciente se nutre de esa amplitud, de esa sensación de infinitas posibilidades que siempre están disponibles. Y en esa vastedad interna, donde el fuego transforma, la intuición guía y el propósito se revela en el movimiento, Sagitario se convierte en una fuerza que no puede ser contenida por estructuras rígidas ni por límites impuestos. Es una energía que avanza porque su esencia misma es la expansión, una conciencia que crece porque no puede hacer otra cosa que seguir descubriendo, una voluntad que se renueva constantemente porque en lo más profundo sabe que la vida no es un destino, sino un horizonte que siempre se aleja para invitarlo a ir más allá.